nacido el Salvador. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. Escuchad, hermanos, una gran noticia. Hoy en Belén de Judá os ha nacido el Salvador. Hoy en Belén de Judá os ha nacido el Salvador. La guitarra. Felicidades, igualmente. ¿Tú mí? Sí. Claro que sí. Ya te quité con la guitarra. Muy bueno. Vale. Igualmente, feliz Navidad. Sí, pero yo lo que quiero saber más antes de irme. Agarrar mi carrito. En mi carrito. Espera un poquito.
Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía en este día en que celebramos la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Dios que se hace carne y entra en nuestra historia. Estamos transmitiendo directamente desde la parroquia San José Obrero, Villamorra, nuestra Eucaristía. En acción de gracias ofrecemos a Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñande Yarañé. Ofrecemos esta misa especialmente por todos los que nos apoyan, sobre todo como padrinos y madrinas en este año 2025, agradeciendo por este servicio tan lindo que se presta a la comunidad. Y al mismo tiempo pedimos por intercesión del Divino Niño que más personas, más gente se pueda unir también como padrino y madrina a esta labor de evangelización. Rezamos también por las intenciones de Raquel y Mauro, María Clara y familia, la familia Seifar Benítez, María Raquel Frutos y familia, Gilberto y familia, Nicolás Delgado, Orlando Cázares, Ulises y familia, Cointa y familia, familias Talavera Mendieta, familias López Bocio, familia Guiró Caballero, familia Kem, familia Acosta, familia Rufinelli, familia Gini Cabrera, María Josefina y familia, Félix Sosa y familia, Teresa Flores y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, Mirta Roa y familia, Jonás Ortiz y familia, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia, Osvalda y familia. Por el trabajo de Cristian, Víctor, Pablo, Silvia, Amada, Mirta y Megan. Y por nuestros hermanos difuntos, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Ir Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez y Febronio Eloy Martínez. Nos disponemos para celebrar nuestra Eucaristía en este día tan importante en que celebramos el misterio de la Encarnación, Dios que se hace hombre y se hace presente en medio de nosotros. Petición de gracias por las intenciones del Papa León XIV, por la recuperación de Rodrigo, salud física y espiritual de Zoe, Sol, Lázaro, Eduardo, Paul, Eliseo, Gustavo, María Paz, Raquel, José Mazol, Caleb Emanuel, Hugo Godoy y familia, Jacinta Patrone, Domingo Elías, familia Duarte Escobar, difuntos, almas del purgatorio, Carlos Ríos Román, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, Miguelina, Daniel, Juan Gregorio, Rigoberto, María Judith, María Elena, Judith, Agustín Emanuel, Joe Fretes, Titón Fretes, Antonio Fins. Hermanos, feliz Navidad. Celebramos hoy con toda la humanidad el misterio del nacimiento de Jesús, el Mesías, el Salvador. Él se hace presente para habitar en medio de nosotros, para compartir nuestra vida, nuestras luchas y nuestros sueños. La Navidad es el misterio de un Dios cercano que manifiesta su amor en su Hijo muy amado, recostado en la humildad de un pesebre. Manifestemos pues nuestra alegría en Cristo Jesús. Nos ponemos de pie y recibimos al Padre Víctor cantando. Adeste Fideles, leti triunfante, venite, venite, in Bethlehem. Natum videtem, regena angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad. Gracias, Navidad. Un fuerte aplauso para el Niño Dios que ha nacido en Belén y que se hace presente en medio de nosotros. Iniciamos esta Eucaristía pidiendo al Señor que nos acompañe durante todo este ciclo del año, hasta que lleguemos hasta la fiesta de Cristo Rey, en que ahí verdaderamente esa presencia suya es la que nos convierte, la que nos cambia, la que transforma nuestra vida, nuestra sociedad. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que admirablemente creaste la naturaleza humana y de modo aún más admirable la rescataste, concédenos participar de la vida divina de tu Hijo, como Él compartió nuestra condición humana, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios hecha carne es Jesús, quien se hizo niño para nuestra redención. Escuchemos atentamente las lecturas. Evangelio de nuestros... Lectura del libro de Isaías. Esto es lo que el Señor hace oír hasta el extremo de la tierra. Digan a la hija de Sión: ahí llega tu Salvador.
el premio de su victoria y lo acompaña y su recompensa lo precede. A ellos se le llamará pueblo santo, redimidos por el Señor. Y a ti te llamarán buscada, ciudad no abandonada. Palabra de Dios. Nos ha nacido el Señor, aleluya. Del día. Ahí dice misa del día. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones, se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales, con clarines y sonidos de trompeta. Aclamen al Señor que es Rey. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Lectura
Lectura de la carta a los Hebreos. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habla por medio de su Hijo, y a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios y en lo más alto del cielo. Así llegó a ser tan superior a los ángeles cuanto incomparablemente mayor que el de ellos es su nombre que recibió en herencia. ¿Acaso dijo Dios alguna vez a un ángel: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿Y de qué ángel dijo: yo seré un padre para él y él será para mí un hijo? Y al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino que él era el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos, y feliz Navidad. Bueno, un fuerte aplauso para nuestra comunidad entonces, porque el niño Dios ya ha nacido y ya está en medio de nosotros. Pero
Toda la preparación ya hemos explicado y hemos entendido, ¿verdad?, que es una preparación de nuestro corazón, de nuestra vida, porque este nacimiento es el nacimiento que se realiza en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra sociedad somos nosotros quienes desde el inicio hemos pedido y hemos gritado a Dios. Ojalá rasgaras el cielo y vinieses en medio de nosotros, decíamos con el profeta Isaías, que viniese en medio de nosotros. ¿Se acuerdan que hemos hablado que cuando hablamos del ciclo litúrgico, es decir, 365 días que la Iglesia nos propone, es toda nuestra vida, decíamos, ¿verdad? Un año, ciclo litúrgico, que comienza con el primero de Adviento, primer domingo, y termina con el último domingo, que es la fiesta de Cristo Rey. Esa es nuestra vida. ¿Cuántos años vos pensás vivir? 80 y tanto. ¿Yo? Máximo 80. ¿Yo cuánto pensás? Los hombres somos más fuertes, ¿verdad? Menos ahí. Pero yo 90 ahí. Yo siempre le digo a la gente, yo voy a vivir 120 años, le digo. Dios mío, hay peña donde iba. ¿Pero por qué? Porque es un número teológico simplemente. 3 veces 40. 40 quiere decir tu vida, la que Dios te regala. Moisés vivió 120 años, ¿entienden? Pero es un número simbólico, ¿entienden? Bueno, y así. Lo importante es que ese ciclo litúrgico en un año está resumida toda tu vida. Desde que naces, por eso comenzamos con el nacimiento, ¿entienden? Estamos naciendo. Este es el nacimiento, es la gracia de Dios la que viene con nosotros. Y vamos a ir desarrollando durante todo este tiempo. Y después, viste, en nuestra vida tenemos nuestras caídas, nuestros problemas. Entonces ahí viene el tiempo de Cuaresma, para que abras los ojos y te des cuenta que en tu vida también había sido meter la pata. Por ahí fuiste medio tránfuga, por ahí fuiste corrupto, lo que sea, mondajado, lo que sea. Y entonces, bueno, de ahí hay que levantarse. Para eso está la Cuaresma, para llegar ¿a qué? A la resurrección. Y por eso es que nosotros le gritamos a Dios y le dijimos, por favor, Señor, ven a nuestra vida. Y el Señor escuchó y entonces está en medio de nosotros, que nos va a acompañar durante toda nuestra vida. En realidad ahora va a ser durante todo este año, durante este ciclo, pero ya dijimos que este ciclo, un año, significa toda nuestra vida. Bueno, y hasta que lleguemos a ese encuentro, porque celebrar Cristo Rey quiere decir ya cuando nos encontramos con el Señor en el cielo. Así que eso es lo que tenemos que entender. Si entendimos eso, o sea, el esquema central y general de lo que la Iglesia nos propone en su pedagogía, podemos entender todas las lecturas que vamos haciendo. Es tan importante este misterio. El misterio central de nuestra vida es la resurrección siempre. O sea, el poder vivir como hijos de Dios, decía la palabra de Dios. O sea, eso quiere decir realizarnos como personas. ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Para ser infelices? No, para realizarnos, para ser felices. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Además de buscar este camino de realización, el Señor nos dice que esa realización y felicidad lo vamos a realizar en comunidad. Y por eso que hay una responsabilidad demasiado grande y el Señor, como todo papá y como toda mamá, que le acompañan a sus hijos. Ustedes, por ejemplo, viste que tienen ahí esos niñitos, ¿verdad? Ustedes, y todos los otros que traen. Y todos luego ustedes que son papá y mamá, saben muy bien que, viste que son. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? 3. Bueno. Y verdad que algunas veces alguno es medio egoísta con la más chiquitita o la más grande porque le sustituyó y porque yo y porque soy este. Así es, ¿sí o no? Usted tiene hijos. Así también eran los hijos de ustedes, ¿verdad? Bueno, pero el papá y la mamá, ¿qué hace? Le corrige. No, mi hijo, él también, ella también, ¿entienden? O sea, le va ayudando. Y esa es la comunidad. Vamos creciendo en comunidad. Entonces el nacimiento, la Navidad verdaderamente es un papá, es un Dios que viene a acompañarnos y nos dice, ¿saben qué? Ustedes no pueden ser egoístas, ustedes no pueden aprovecharse de todos los recursos del país o lo que sea, depende del grupo INDE, UPA, Momboria, Julo, otro, no puede haber niños en la calle, no puede haber indígenas, etc. ¿Entienden? O sea, la Navidad no es venir solamente a decir, chichichuli, ay, qué lindo ese niñito que nació, ¿entienden? Sino que es un papá que nos quiere tanto, que viene y que nos va corrigiendo y nos dice, no, mi hijo, no tenés que ser egoísta, vivimos en comunidad,
tenemos una misión demasiado importante, que es aquella misión justamente de caminar juntos como comunidad, como familia. Y por eso es que la Navidad, levanten la mano todos los que estuvieron en familia anoche, todos los que pasaron la Navidad en familia. Bueno, todito, fuerte aplauso para nuestra familia. Yo también me fui a pasar con la familia, que son unos parientes que tengo allá en Ñemby. Ahí me fui a pasar. Bueno, pues yo ya no tengo mi papá ni mi mamá, ¿verdad? Y mi hermano todo disperso con su familia también. Y entonces, miren, qué interesante que es cuando uno entiende que había sido la presencia de Dios, es para acompañarnos y para que nosotros podamos abrir los ojos y decir, bueno, en toda mi vida, porque todo el ciclo litúrgico quiere decir toda tu vida, los 80 que vos querés vivir o los 90 que vos querés vivir, etc. Toda esa vida quiere decir que nosotros vamos a trabajar y vamos a escuchar a Dios, que se hace presente, que viene a caminar con nosotros en nuestra vida, para que nos realicemos personalmente, pero sobre todo también nos demos cuenta que esa realización lo vamos a hacer en comunidad. Qué lindo que es esto si entendemos, porque entonces nuestro mundo sería muy diferente, nuestra familia sería muy diferente, nuestro país tan corrupto del Paraguay sería tan diferente, porque cada uno estira lo suyo y busca lo suyo. Vaya por montar tapea, vaya por sobrefacturada, vaya lastimosamente. Por eso que si verdaderamente nosotros hacemos que la Navidad se haga realidad y sea la presencia de Dios entre nosotros, nuestro mundo va a cambiar, nuestro Paraguay va a cambiar, nuestra familia, nuestra iglesia va a cambiar. No es que cada uno va a buscar solamente lo suyo, sino que vamos a buscar el bien de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, de nuestra iglesia, ¿verdad? Bueno, esto si vamos a entrar, queridos hermanos, a explicar, vamos a quedarnos hasta la Navidad del año que viene. Porque aquí está todo el misterio de Dios. Justamente como les dije, por culpa del pecado es que Dios decide y viene y entra. Nosotros le pedimos y le dijimos, Señor, no podemos caminar solos, es imposible caminar solos, solamente con tu presencia. Y Dios nos ama tanto. Justamente este Evangelio, capítulo 3, el 16 en adelante de San Juan, dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Pero para ayudarnos a caminar y a darnos cuenta de que tenemos que realizarnos personalmente, pero esa realización lo hacemos como hermanos, en comunidad, mirándonos unos a los otros, dándonos cuenta quién está a nuestro lado, con quién estamos caminando en este mundo, en este tiempo que nos corresponde a nosotros. No hay otro tiempo para nosotros, este es el tiempo de nosotros. Si nosotros desaprovechamos, no piensen que dentro de 100 o 200 años nosotros vamos a hacer algo por la humanidad o por nuestra familia o por la sociedad. No. Si nosotros no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca más. Así es que tenemos que entender este gran misterio y comenzar a trabajar en serio. Y entonces por eso voy a tomar solo algunos puntos aquí de este Evangelio. El que viene entre nosotros, la primera partecita, es Dios mismo y le llama la palabra. Dabar se dice en hebreo, ¿verdad? Y dabar quiere decir el que acciona, el que realiza. Incluso nosotros antes, yo recuerdo mi papá cuando hablaba, esa persona, ese fulano de tal, es un hombre de palabra, decía. No sé si ustedes escuchaban así que le decían sus padres o lo que sea. Hasta ahora más o menos se usa, no, pero no, es que se usa demasiado. Con Angores no hay nada, escribano y no sé cuánto, y frente a frente, ya firmas 3 veces a lo mismo, lleguen de botado y a ver la gente. No paga y lleguen de o lo que sea. Antes, sin embargo, yo recuerdo que, por ejemplo, le pedía, mi papá se llamaba Justo, Don Justo. Y que tuve por camiseta y plata mimba, o lo que sea, y le prestaba, ¿verdad? Y no, es que le hacía firmar un escribano o lo que sea, ¿verdad? Así nomás. ¿Y por qué? Porque era gente de palabras, de palabras. Andan en botado y ay, ¿entienden? Qué bárbaro. Hoy en día eso ya no puede hacer, porque un botado para la gente. Entonces quiere decir que el que viene aquí es verdaderamente gente de palabra. Al principio existía la palabra, es Dios mismo. Y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Es decir, el que se encarna, el que va a venir. Aquí es cuestión de cambiar nomás el nombre. En vez de decir palabra, digan Jesús, ¿verdad? Al principio existía Jesús.
Y Jesús estaba junto a Dios. Y Jesús era Dios. Porque te está queriendo decir, el que se va a encarnar y el que viene en medio de nosotros a caminar, no es cualquier cosa. Es Dios mismo que se encarna y viene a caminar en medio de nosotros. Bueno, y después continúa dando sus características. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, es decir, por medio de Jesús, porque Él es Dios, ¿verdad? Sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Él es Dios, Jesús. En ella estaba la vida, claro, Dios es el que nos da la vida, la fuerza, ¿verdad? Y después dice, la luz brilla en las tinieblas. A ella responde al plan de salvación, porque ¿por qué Dios se encarna? Por culpa del pecado de Adán y Eva, justamente, de rechazar a Dios, de no aceptarlo. Y entonces Dios envía a su Hijo para que nos pueda redimir, quitarnos de la oscuridad. Esta celebración, ustedes saben que hay 4 misas, por eso es que yo le dije ahí, la lectura que vamos a hacer es la del día. Esta es la lectura del día. Porque ayer ya a las 7 de la noche comenzaba la primera parte, que es la misa vespertina. A las 12, no sé si ustedes llegan a recordar la famosa misa del gallo. No sé si alguno de ustedes participó de la misa del gallo. Ese tiene otras lecturas, tiene otra presentación, el momento en que nace Jesús, a medianoche. Después hay otra misa que se llama misa de la aurora, que es de las 4 de la mañana. Y después está la misa del día, de las 7 de la mañana. Nosotros que somos más que nada venimos a la misa del día, ¿verdad? Algunos no vivo y ¿viste? Hoy estamos más vacíos. Bueno, pero es tan grande este misterio que el Señor nos presenta tantas posibilidades para reflexionar. Y entonces aquí justamente dice que esa luz, Dios mismo, brilla en las tinieblas. Es decir, viene para iluminarnos a nosotros para poder salir del pecado. Todo lo que Adán y Eva, por culpa del pecado, nos metieron en esta situación de rechazo al Señor. Sin embargo, ahora, con el nacimiento de Jesús, nosotros recibimos nada más y nada menos que a Dios, que es la luz, que brilla en la oscuridad, en las tinieblas. Bueno, y así vienen otros elementos. Aquí hay algo interesante. Dice que esta luz, Jesús, ahora, atención, porque nosotros hablamos de todo nuestro ciclo, nuestra vida. Atención, en nuestra vida lo que puede suceder. Dice que esta luz vino al mundo y todo el mundo, toda nuestra vida fue hecho por medio de esa luz, que es Dios, Jesús, el que viene a nosotros. Él vino a los suyos, hoy, Belén, nacimiento, Navidad. Él vino a los suyos, a nosotros. Pero los suyos no lo recibieron. Atención, atención. Ciertamente que San Juan aquí está escribiendo a la comunidad judía, porque los judíos no aceptaron a Jesús, ¿verdad? Pero nosotros hoy lo aplicamos a nuestra vida. ¿Qué quiere decir que nosotros no recibimos a la luz, a este Cristo que se hace presente? Pero después dice, todos los que recibieron, a los que creen que verdaderamente Dios vino, se hizo carne y habitó en medio de nosotros, entonces les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y aquí está la gracia, queridos hermanos, que recibimos en este tiempo de Navidad. Y esa es la interpelación de Dios. Creer entonces, creer en esta fuerza de su Navidad, de su nacimiento, que nos va a ayudar ¿a qué? A llegar a ser hijos de Dios. Pero ser hijos de Dios es llegar de nuevo entonces a nuestra realización y plenificación como hijos de Dios. Ellos no nacieron. Aquí te va explicando, ¿no? Esa gracia no se recibe de la sangre, porque tu papá o tu mamá nomás te da, ni por obra de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que verdaderamente solamente esta vida de felicidad y de realización en nuestra existencia la recibimos gracias a su nacimiento, es decir, en la medida en que nosotros creemos y nos esforzamos en vivir la propuesta de salvación. Queridos hermanos, vamos a pedir entonces esta gracia al Señor. Continúa muchos otros elementos, ¿verdad?, que tenemos aquí en esta hermosísima lectura que hace una síntesis de nuestra fe y sobre todo del nacimiento y de la Navidad. Pero creo que por lo menos algunos elementos teológicos esenciales y fundamentales de nuestra vida hemos reflexionado. Ojalá que podamos seguir reflexionando más. Si ustedes tienen tiempo, procuren, háganlo.
Y si quieren hacerlo mejor todavía, a través de Ñande Yarañe, yo ya hice toda esta presentación versículo por versículo. Así que vayan a YouTube y ahí busquen San Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Tienen por lo menos ahí, tienen 18 horas para escuchar, ¿entienden? Porque cada versículo se explica siempre en cada programa, cada versículo 1 hora. Así es que ahí tienen bastante para reflexionar si quieren entender cada uno de estos versículos de la lectura del día de hoy. Vamos a continuar entonces nuestra misa pidiendo al Señor esa gracia que se haga presente en nuestra sociedad, que se haga presente en nuestra vida y que podamos este año 2026 hacer un camino de realización y de plenitud. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos: por tu Hijo amado, escúchanos, Padre. Por tu Hijo amado, escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que, iluminada por la presencia de Cristo, viva con alegría su misión de anunciar la esperanza y el amor de Dios a todos los pueblos, oremos al Señor. Por tu Hijo amado, escúchanos, Padre. Por los que gobiernan nuestro país, para que abran sus corazones a Cristo, luz que vino al mundo, y trabajen en favor del pueblo, oremos al Señor. Por tu Hijo amado, escúchanos, Padre. Por los enfermos y ancianos y por todos los que sufren, para que el nacimiento de Jesús les motive a vivir con esperanza, sabiendo que en Él encontrarán consuelo y fortaleza, oremos al Señor. Por tu Hijo amado, escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sentarnos y presentar las ofrendas. Una estrella desde el cielo nos dirige hacia el portal, donde dicen que en Belén Jesús ha nacido ya. Venid, venid a adorar, entreguémosle nuestras ofrendas. Venid, venid a adorar al Dios niño que está en el portal. No le entregues los tesoros de este mundo tan hostil, porque dándole tu amor al niñito harás feliz. Venid, venid a adorar, entreguémosle nuestras ofrendas. Venid, venid a adorar al Dios niño que está en el portal. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. En este día de fiesta, acepta, Señor, este sacrificio que nos reconcilia plenamente contigo y contiene toda la alabanza que el hombre puede ofrecerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló hoy ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente lleguemos al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana. En el cielo, Hosana, Hosana, Hosana. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, querida familia, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí hoy, en este día santo, en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros. Ten misericordia con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza vamos a decir la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y ahora nos damos un abrazo de paz y las felicitaciones de Navidad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para El sanarme. cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Cristo que se hace presente en el pan eucarístico para darnos vida, acerquémonos para recibirlo con fe y esperanza. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. La primera Navidad, un coro se oyó, a humildes pastores el cielo cantó, y un ángel les habló, rodeado de luz, anunciando la natividad de Jesús. Noel, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel. Noel, 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 hoy ha
de Israel, la estrella de Belén, a los magos guió. En la noche silente Judea brilló. El pesebre encontraron siguiendo la luz, y le dieron presentes al niño Jesús. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. La primera Navidad, un coro se oyó, a humildes pastores el cielo cantó, y un ángel les habló, rodeado de luz, anunciando la natividad de Jesús. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Bueno, todos los niños, vengan aquí conmigo. Todos los que tienen los niños, sus hijos, vengan aquí, toditos. Toditos los niños, vengan aquí conmigo. Vamos a arrodillarnos frente al pesebre y vamos a hacer la oración al divino niño. Vengan, que vengan, rápido, niños. Ah, qué muchos niños. Hoy un fuerte aplauso para estos niños, qué lindo. Pero qué maravilla. Bueno, toditos arrodillados, todos arrodillados. Arrodillados, arrodillados. ¿Saben lo que es arrodillarse? Parece que ustedes en su casa no se arrodillan luego. Los padres tienen que enseñarse a arrodillar. Bueno, nosotros también, ustedes también. Nosotros sí, los grandes, ya hemos aprendido de nuestros padres y vamos a rezarle al niñito Jesús. Entonces, hoy vamos a pedir, sobre todo por nuestra familia, vamos a pedir por cada uno de nosotros. Ustedes también, los papás, los abuelos, pidan especialmente hoy por sus hijos, por sus nietos, y así que el divino niño pueda nacer en nuestra familia. En esta mañana tan hermosa de este 25 de diciembre, al contemplar aquí el pesebre y al estar de rodillas ante el niño Dios que ha nacido, recordamos de una manera especial y pedimos, Señor, por nuestras familias, por aquellas familias que no tienen techo como el niño Dios que nació en el portal de Belén. Pedimos por aquellas familias que no tienen alimento y comodidad. Te pedimos por ellas para que la Virgen y San José les ayude a encontrar un cálido hogar. También recordamos, Señor, a quienes tú ya has llamado a tu presencia, que ya contemplan de tu rostro en el cielo por nuestros padres, que nos enseñaron a amarte, que nos enseñaron a seguirte y a vivir también según los mandamientos que tú nos has traído del cielo. Padre bueno, te pedimos que el niño Jesús nazca verdaderamente en el corazón de estos niños y en nuestros corazones, así como nació en Belén, para que podamos regalarle a los otros, a la comunidad, el amor que tú nos muestras cada día. Ayúdanos hoy a reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia, que junto con los ángeles y arcángeles vivamos siempre alabándote y glorificándote de acuerdo a tus preceptos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. ¡Viva el niño Dios! ¡Viva Jesús en el pesebre! ¡Vivan todos estos niños que hoy están aquí con nosotros! Un fuerte aplauso para ellos también. Recordarles que el próximo martes 30 estará siendo sorteado la rifa de fin de año de Ñandeyarañe. A los que todavía no compraron, a los que quieren participar, a los que quieren ayudarle al Padre, aún me queda, tengo 10 talonarios. Si por ahí alguien que quiera ayudarnos, será bienvenido, Padre. Muchas gracias. Cada talonario tiene 10 números, 10 es decir, 100.000 guaníes cada talonario. Así es que ahí ella ya va a comprar 10 talonarios, dice, 1 millón de guaníes. Los otros después me piden, voy a mandar a imprimir más, listo, va. Bueno, entonces, al final también de la misa, las personas mayores que quieran acercarse, pueden acercarse también para darle un besito al niño Dios o para tocarlo, como quieran, ¿verdad? Mientras después vamos cantando. Y que tengan feliz Navidad. Y creo que se entendió el mensaje, ¿verdad? Jesús nace, los padres de la iglesia, una frase muy interesante, Jesús nace para morir, muere para resucitar, resucita para subir al cielo, sube al cielo para enviar al Espíritu Santo y envía al Espíritu Santo para que nosotros seamos los alter Christi, es decir, nosotros seamos los otros Cristos, que podamos cambiar la sociedad, ¿entienden? ¿Se dan cuenta? Todo el ciclo de la vida está allí. Así es que este nacimiento es demasiado importante. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a finalizar con nuestra oración de comunión. Dios misericordioso, hoy nos ha nacido el Salvador del mundo. Te pedimos que así como nos has hecho hijos tuyos, también nos haga partícipes de su inmortalidad, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Y viva el divino niño Dios. ¡Viva! Y que tengan un hermoso domingo. Amén. Pastores de la montaña, oíd la celestial canción que en los aires acompaña, de la brisa al murmurar. Gloria a Dios en los cielos.
Dios en los cielos. Pastores, ¿qué canto es este? La tierra nunca